Ucatesiano levanta la frente, te coloca impaciente el saber. Es tu lema, progreso, es sapiencia, es tu meta, el servicio. Dios les bendiga a todos. Vamos a compartir con ustedes este conocimiento. Fue la práctica que realizamos en clase pasada, virtual, y quisiera explicarla de nuevo para los que no pudieron participar de la misma, puedan realizar su asignación. Recuerde que en la clase pasada estábamos realizando un presupuesto semestral y una calificación de un estudiante para el primer cuatrimestre del año escolar 2022-2023. En este justo momento vamos a hacer eso mismo que estamos observando aquí en estas dos hojas que tenemos aquí en blanco. Para que este video no sea tan largo, vamos a seleccionar esta parte de aquí, control C, vamos a pegarla aquí. Ya tenemos los datos aquí. Vamos a ampliar esta columna. Fíjese que me coloco en el medio de ambas columnas, hago un clic, lo dejo presionado y amplío un poco esa columna, la columna B. Ahora, como es semestral, vamos a escribir aquí la palabra enero, toco enter, vuelvo y subo, me coloco en la esquina inferior derecha de esa celda, hago un clic y arrastro hasta llegar a junio. Ahí tenemos los meses correspondientes para este presupuesto. Lo vamos a centralizar haciendo clic aquí en este botón y simple y llanamente vamos a colocar los valores que corresponden a estos meses. Ya tenemos esta descripción de los gastos y aquí vamos a colocar 1500, aquí 450 y así iremos colocando los valores. Y por último, lo referente a la comida. Les recuerdo, vamos a utilizar estos mismos valores. Vamos a seleccionarlo, hago un clic donde está el primer valor, lo dejo presionado y llego hasta el último valor. Ya con ello, lo único que tengo que hacer para colocar los mismos valores en todos los demás meses es hacer un clic aquí en el borde inferior, dejarlo presionado y arrastrarlo hasta julio. Ya tenemos las cantidades ubicadas en todos los meses, las centralizamos y si le queremos dar valor de peso, venimos aquí a este botón y elijo este que está aquí, Español República Dominicana. Si usted tiene uno diferente, le pone ese signo de peso de la nacionalidad en la cual esté ubicada su herramienta de Microsoft Excel. Un clic aquí y ya observamos que tenemos los valores en tipo moneda. Vamos a colocar a cada una de estas tablas estas líneas que se observan ahí. Para ello, simplemente elijo aquí todo el cuadro, vengo aquí y le hago un clic aquí. Fíjense que ya tenemos todas las celdas ubicadas con el recuadro. Vamos a hacer lo mismo en esta parte. Vengo aquí y le hago un clic aquí. Si quiero encontrar el total de toda esta información que tenemos numérica aquí, me coloco aquí y selecciono desde esa columna hasta la última columna. Y vengo aquí donde dice sumar. Y ahí tenemos los valores correspondientes a cada mes. Lo colocamos en negrita y ahí hemos finalizado la primera parte. Para buscar estos valores aquí, utilizamos fórmula o podemos utilizar la herramienta que está contenida aquí en este botón que dice máximo, mínimo y promedio. En este caso vamos a utilizarlo con fórmula. Si es con fórmula, hago clic aquí en esta celda, subo aquí y digo igual máximo, abro paréntesis y elijo los valores.
luego cierro paréntesis, toco Enter. Hago lo mismo con el mínimo, me pongo aquí de nuevo, es igual a mínimo, abro paréntesis, elijo los valores, cierro paréntesis y toco Enter. Ahora vamos a buscar el promedio, es igual a promedio, abro paréntesis, selecciono los valores y cierro con el paréntesis y toco Enter. Ya ahí tenemos del mes de enero cuál es el máximo, cuál es el mínimo y cuál es el promedio de la suma de todo. Para hacerlo para los demás meses, simplemente hago lo mismo, me coloco de nuevo aquí en esta celda final, hago un clic, lo dejo presionado y lo coloco para todos los meses. Si varío cualquier información aquí, va a variar en el total general y va a variar en el máximo y el mínimo. Un ejemplo, aquí tenemos 4.450. Yo voy a poner 14.500. Se darán cuenta que ese va a ser un valor que va a variar en este valor que está aquí. Y mírenlo ahí. Pusimos 14.500 aquí, aquí varió 128.000 y aquí tenemos 21.447,17 porque es el promedio de esas cantidades que están aquí que se sacan. Nota importante, si quiero darle algún estilo a la celda, selecciono, por ejemplo, esta parte aquí y vengo y le coloco un fondo. Lo mismo a esta parte aquí. Vengo a esto y le coloco un fondo, el que yo quiera. Ahí tenemos la primera práctica. Esto es un presupuesto. Y usted dirá, bueno, pero al profe le falta todavía colocar la cinta de arriba para que se diga que es un presupuesto. Vamos a hacerlo ahora mismo. Selecciono estas columnas en la fila número 2. Entonces, después que la tengo seleccionado, vengo aquí y le digo combinar y centrar. Hago un clic ahí. Entonces escribo presupuesto semestral 2022-2023. Toco Enter, subo de nuevo a la celda, la pongo un poco más amplia, la pongo negrita y le doy un color de fondo. Vamos a darle este color, por ejemplo. Si veo que el negro hace contraste, puedo cambiar el color negro de la letra por el color blanco. Entonces, si quiero dividir esta columna que hemos creado, estas dos filas, me coloco aquí en el medio del 3 y el 4, en la división de las filas, hago un clic y le digo insertar. Fíjense cómo insertamos una fila nueva. Con este proceso hemos acabado directamente lo que es la primera práctica que habíamos realizado en la clase pasada. Ahora nos corresponde realizar la segunda práctica, que es esta que tenemos aquí. Vamos a hacer lo mismo, vamos a llevar estos elementos que están aquí. Le doy control C, seleccioné y voy aquí a la opción 2. Estando aquí en la opción 2, lo coloco aquí. Recuerdo que para ampliar las columnas, me coloco en el medio de ambas columnas y hago un clic y le doy una apertura. Entonces aquí colocamos los meses. Les recuerdo, abreviado, septiembre, toco Enter, subo. 4 meses vamos a elegir. Hago un clic aquí, lo dejo presionado y ahí lo tenemos hasta diciembre. Aquí vamos a poner promedio. En la otra vamos a poner 70% del promedio. Aquí vamos a colocar calificación final. Aquí vamos a colocar un 30% de esa calificación final. Y aquí de último lo que es la nota final del estudiante.
Para darle un poquito más de belleza al trabajo, vamos a seleccionar las columnas que suponemos van a colocar menos espacio los valores. Miren cómo lo hacemos. Presiono la tecla control, presiono la C, la D, la E, la F, la H y la J. Vengo aquí donde dice formato y en formato de celdas hago clic aquí donde dice ancho de columna. Fíjese que tiene de 10.71. Le vamos a poner 5.4 para poner más pequeña esta columna. Le damos a aceptar. Mire, ya la tenemos ahí. Vamos a colocar todo esto que está aquí centralizado. Y también vamos a colocar las líneas que conllevan a esta parte. Ahí la tenemos. Fíjese que la nota final no se nota bien, simplemente ampliamos la columna. Ahí la tenemos. Y también vamos a colocarle también aquí, esto color negrita y con sus rayitas. Vamos a introducir las informaciones del primer mes. Suponemos que este estudiante va a tener las mismas notas. ¿Qué hacemos? Seleccionamos esto aquí y hacemos lo mismo que hacíamos en el ejercicio anterior. Un clic aquí abajo, donde está el botoncito, y colocamos las mismas notas para los demás meses. Todo eso lo centralizamos. Lo mismo aquí, también lo vamos a centralizar. Ahora, para sacar el promedio se hace fácil. Selecciono los valores, me quedo ahí donde dice promedio, voy aquí y ahí le doy promedio. Ya tengo el promedio de lengua española. Hago lo mismo y le doy hacia abajo. Ahí tenemos todos los promedios de todas las asignaturas. Ahora vamos a proceder a sacar el 70% de ese promedio. Lo hacemos de la siguiente manera. Colocamos es igual a lo que está aquí en ese promedio. Le hago un clic ahí. Luego pongo el asterisco y luego le pongo 0.7 y toco Enter. Ya tenemos el 70% del 98 y para encontrar los demás promedios hago un clic aquí en la posición inferior derecha de la celda, el clic lo dejo presionado y le doy hacia abajo. Ahí tenemos el 70% de ese promedio para cada una de las asignaturas. La calificación final, voy a cambiar aquí, me equivoqué. Vamos a ponerle aquí examen final. Examen final. Entonces, el examen final, vamos a colocar las notas que se sacaron en cada una de las asignaturas. 89. Ubicadas las calificaciones en el examen final, ahora vamos a proceder a sacar el 30% de esa nota final y procedemos a hacer lo mismo. Es igual a lo que está aquí en la nota final, asterisco 0.3 y toco Enter. Ya ahí tenemos el valor del 30% de esa nota final. Hago un clic aquí y le doy hacia abajo. Ahí tenemos el 30% de los demás. La nota final, que es lo único que nos falta ya para terminar este proceso de estas calificaciones para el primer cuatrimestre, la hacemos de la siguiente manera. Coloco igual lo que está aquí más lo que está aquí. Fíjense que he seleccionado la columna H y la columna J. Simplemente tocar Enter. Ahí tenemos los valores finales para la asignatura de español. Entonces hagamos lo mismo. Nos colocamos en la parte inferior de la celda. Cuando el mouse cambie, hago un clic, lo dejo presionado y le doy hacia abajo. En la nota final no deben aparecer decimales. Entonces para quitar los decimales, vengo aquí.
y ahí tenemos la nota final de todas las asignaturas. Entonces nos faltaría colocar el nombre. Vamos a colocar aquí entre el medio del 2 y el 3, vamos a insertar una fila. Entonces vamos aquí a colocar otra fila para que se vea un poquito más bonito. Entonces, aquí vamos a colocar el nombre del estudiante, 2 puntos, y vamos a suponer que se llama Josefina Collado. Toco Enter, le doy Control N y lo pongo en negrita. Y aquí vamos a seleccionar todas las columnas. Al seleccionarla toda, vengo aquí, la combino y la centro. Entonces ahí le vamos a colocar calificaciones del primer cuatrimestre. Espacio. Año escolar 2022-2023. Toco Enter, subo, le pongo el color de fondo, le pongo el color a la letra, lo pongo negrita para que resalte más y le subo el margen. Amplío un poquito más aquí para que se vea completo. Y ahí tenemos lo que es una calificación para el primer cuatrimestre. Los lugares donde tengo fórmula, se hace fácil colocar una nota o un comentario para que las fórmulas no se me olviden. ¿Qué vamos a hacer? Fíjense que tenemos fórmula aquí en el promedio, en el 70% también. Vamos a colocarle un color ahí para que sepamos que ahí hay fórmula. Lo mismo vamos a hacer en estas dos. Es simplemente para denotar que ahí tenemos fórmula. Para yo colocar un comentario y saber cómo fue que hice el ejercicio, lo hago de la siguiente manera. Me coloco aquí. Fíjese que aquí sale la fórmula que se utilizó para encontrar ese promedio. La voy a seleccionar y la voy a copiar con Control C. Luego voy aquí a donde está el 98, hago un clic en el botón derecho y elijo aquí donde dice nuevo comentario. Cuando me salga esa ventana, simplemente le pongo la fórmula utilizada fue 2 puntos y le doy Control V y pego la fórmula. Le doy aquí a enviar. Nota importante, mire que ahí se ubicó un comentario. Asimismo, se puede colocar comentario para la demás celda donde hay fórmula. Fíjense que cada una de ellas presenta su fórmula. Por el momento vamos a dejar este video hasta aquí. Fue lo que explicamos en la clase anterior. Espero que lo que no pudieron entender puedan realizar su trabajo y puedan enviar su asignación al aula virtual. Dios a cada uno de ustedes les bendiga.